Y vamos a comenzar esta temporada 2025 con un personaje muy especial, un personaje de la música que trascendió a la pantalla y que se ha convertido en el último de los mohicanos. Hoy, en Pancho Pantalla, Ivo. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Pablo Díaz es el nombre de quien posteriormente y en un aspecto netamente artístico se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la década de los 60 y de los 70. Se convirtió en Ivo. Ivo formaba parte, junto con varios cantantes que ya lamentablemente han desaparecido físicamente, de una generación inolvidable, una generación de la música moderna de aquella época, de lo que se llamaba el yeye go-go, la música psicodélica, por también darle algún calificativo. Ivo, junto con Trino Mora, Henry Stephen, el propio Rudy Márquez, Carlos Moreán, y entre las chicas, por supuesto, no se puede dejar de nombrar a Nancy Ramos y a Raquelita Castaño, que aunque no estaban directamente relacionadas con el rock, formaban parte de esa generación inolvidable de los años 60 y 70 en la música y en la televisión venezolana. Era muy frecuente verlos de manera estelar en los programas musicales de aquella época. A Ivo lo podíamos ver en el Club del Clan del Canal 8, animado por José Hernández y su hermano Richard Herr. También lo veíamos en La Gogoteca, en Radio Caracas Televisión y por supuesto en Ritmo y Juventud en Venevisión. Ivo también fue un consentido del número 1 de la televisión venezolana. Ivo era el consentido o uno de los grandes consentidos de Renio Tolina. Y también podíamos ver a Ivo, además de cantar, participar con esa simpatía y ese carisma que siempre lo caracterizó en segmentos inclusive comerciales. Hay por allí un video en las redes sociales, en YouTube, en donde Ivo participa directamente con Renio Tolina en el comercial de lo que eran los vidrios Templex, unos vidrios hechos con la intención de que no se rompieran nunca. Y es así como en el video se ve a Renio Tolina invitando a Ivo a tratar de romper con una pesada bola de plomo uno de los vidrios Templex. Anteriormente Renny había destruido un vidrio común y corriente y le decía a Ivo: vas a ver que con los vidrios Templex no sucede lo mismo que sucedió con estos vidrios, que una vez que se rompieron se convierten en puñales punzopenetrantes sumamente peligrosos. Ivo también participó con Renny en varios retos o challenge, como se llama ahora, de la época. Y Renio Tolina, inclusive habiéndole ganado uno de estos retos a el popular Ivo, que tenía un pelo largo, lacio, muy llamativo para ese momento, Renio Tolina se lo cortó en cámara. Otro de los detalles que caracterizaba a Ivo en su personalidad era que casi siempre lo veíamos vestido con esas camisas que estaban de moda en los años 60 y 70, las que llamaban las camisas de cuello Mao. Y por supuesto, aquellas batolas tipo bacterias que también se asociaban al mundo psicodélico de la época. Era la época del Festival de Woodstock y en esa época precisamente un grupo muy famoso de los Estados Unidos sacó un gran éxito llamado Hush. Y aquí en Venezuela, Ivo
realizó un cover traducido de esa canción llamada Hush, que la convirtió en su gran tema popular llamado No. Era ese tema que daba a conocer a Ivo y con el cual bailaba, cantaba, se lanzaba al suelo y más allá de bailar y de estar en el suelo, pataleaba, por darle un término coloquial, enardeciendo a las masas de la época, a las chicas que veían a Ivo cantando su tema No. También Ivo en la parte romántica se destacó con un tema que escribió él mismo conjuntamente con Eduardo Martínez del Box. Sí, con Eduardo Martínez del Box, el hijo de Tito Martínez del Box, comediante Eduardo Martínez y productor de La Rochela Tito Martínez del Box. Eduardito, siendo muy amigo de Ivo, escribió conjuntamente con él la letra de este tema romántico que pasó a la historia como un ícono de la música sensible, de la balada romántica de aquella época. Imagíname, se llamaba esa canción que Ivo popularizó. Posteriormente, ya en los 80, tanto Ivo como Trino Mora, Henry Stephen, Carlos Moreán, Ruby Márquez ya formaban parte de lo que se llamaba la onda retro y eran vistos muy frecuentemente en locales que querían revivir esa época. Y fue así durante largos años 80 y largos años 90. En los 2000 incluso podemos recordar que Radio Caracas Televisión, en uno de sus programas más conocidos, A Puerta Cerrada, hizo un programa especial dedicado a estas grandes figuras de la década de los 60 y de los 70. Ivo ha seguido cantando, ya por supuesto con una edad avanzada. Ivo está ya cerca de los 80 años y repito, tal como se los mencioné al inicio de nuestra entrega, Ivo es el último de los mohicanos de esta gran y brillante generación de cantantes que nos dejó ese legado de música pop rock, de música psicodélica de aquella época. Ivo, con su tema No, un cover traducido de Hush, con su tema Imagíname y con muchísimas otras canciones que lo dieron a conocer, fue Lo que yo vi en TV.